libro de Éxodo. Por lo que les invito a buscar en sus Biblias Éxodo capítulo 17. Por ahora vamos a saltarnos, por así decirlo, la primera parte de este capítulo 17 y vamos a abocarnos a ver del versículo 8 al 16 de Éxodo 17. Éxodo capítulo 17 del versículo 8 al 16. Le doy lectura en voz alta a la palabra del Señor ahí en Éxodo 17 del 8 al 16. En la versión Reina Valera 1960. Dice así: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amén. Que el Señor añada bendición a esta palabra suya, a esta palabra santa. Hoy vamos a hablar sobre la importancia, pero más que la importancia, la necesidad del trabajo en equipo. Y es verdad que de este pasaje podemos sacar varios principios que se aplican no solamente del trabajo en equipo en la iglesia, sino se aplica también en cualquier empresa, en cualquier ámbito. Pero en esta ocasión vamos a aplicarlo a la iglesia, vamos a aplicarlo al pueblo de Dios. Y tenemos que empezar diciendo que el pueblo de Dios está en constante ataque. Dice ahí el versículo 8: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Vemos que aquí es Amalec quien toma la iniciativa para atacar al pueblo de Israel. Amalec era nieto de Esaú. Y recuerden, pues Esaú fue hermano de Jacob. Entonces, diríamos que los amalecitas eran nietos de Esaú, mientras que los israelitas eran nietos de Jacob. Eran parientes, diríamos nosotros, eran primos, aunque un poco lejanos, pero eran primos, eran parientes. Podemos decir que eran hermanos de abuelos, de bisabuelos, en este caso, ¿verdad? Isaac, Abraham, y en lugar de ayudarles como sus parientes que eran, ¿qué hicieron? Los atacaron. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y la manera en que Amalec atacó a Israel la encontramos ahí en Deuteronomio 25. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 25
del versículo 17 al 19. Dice Deuteronomio 25, 17 al 19. Dice, acuérdate, y es Dios quien está diciéndole a su pueblo, ahí en Deuteronomio 25, del 17 al 19. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Vemos ahí entonces lo cobarde que fue Amalek. Viendo a Israel, viendo a sus hermanos, viendo a sus parientes cansados, agotados, en lugar de darles apoyo, en lugar de darles un lugar, en lugar de darles comida, de darles agua, darles alimento, apoyarles, aprovechó esa vulnerabilidad, esa debilidad del pueblo de Israel para atacarlos. Y dice aquí, por la retaguardia, o sea, por lo más débil. ¿Para qué? Para tomar prisioneros, para tomar botín, para matar, para destruir. Recuerden, dice que el enemigo del pueblo de Dios, el enemigo de la iglesia, el enemigo nuestro, dice que no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y es lo que está haciendo Amalek. Viene para matar, hurtar, destruir. Y esto, hermanos, se aplica a la iglesia ahora, al pueblo cristiano ahora. También estamos bajo constante lucha, bajo constante ataque de parte del enemigo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 6, versículo 11 al 13, dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, si queremos estar firmes en el día malo, si vamos a soportar las pruebas, si vamos a soportar los problemas que vengan a nuestra vida, tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es que tenemos que estar preparados para ello. Y algo que hay que notar aquí, hermanos, dice que ellos, ahí en el versículo 7 de Éxodo 17, dice: llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿dónde está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Como diciendo, ¿dónde está Dios? Y luego vemos cómo Dios le proveyó de agua de la roca. Pero ahí en el versículo 8 de Éxodo 17 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Ya estaban en Refidim. Y Refidim, hermanos, quiere decir lugares de descanso. O sea, ya estaban en un lugar de descanso. Después de que altercaron con Dios, después de que tentaron a Dios, de que cuestionaron a Moisés y le dijeron: para eso nos sacaste, para matarnos de sed aquí a la gente, al pueblo, a los animales. Dios les da agua, les concede incluso carne, y ya están muy tranquilos.
se les olvidó lo que ellos habían hecho y estaban en Refidim, en un lugar de descanso, en un lugar de reposo, en lugares de reposo. Y vemos cómo Dios no quiere que su pueblo se acostumbre a esos lugares de reposo. Y por eso Dios permite, y aquí hay que decirlo, hermanos, Dios permite que Israel sea atacado por Amalek. Y aquí, hermanos, no debemos olvidar que en todo el actuar del hombre, desde Génesis hasta Apocalipsis, se pone de manifiesto, por un lado, la soberanía de Dios. Como Dios tiene el control de todo, Él tiene el control de la historia, pero a la vez también el hombre es responsable de sus acciones, de las decisiones que toma. A veces cuesta trabajo conciliar la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Sin embargo, ahí están, siempre en toda la historia se pone de manifiesto esto. Y aquí vemos cómo Dios permitió que Amalek atacara a Israel. Sin embargo, Amalek es responsable de su acción, de tal manera que Dios juzga a Amalek y dicta sentencia en contra de él. Dice que Dios va a mantener guerra en contra de Amalek de generación en generación. Ya no el pueblo de Israel, sino Dios mismo. Dios mismo. Pero volviendo al versículo 8, dice, estaban en Refidim en lugares de descanso. Israel podía acostumbrarse a aquel lugar y quedarse allí y olvidar que su meta o destino estaba más adelante, en la tierra prometida. Dios tiene que sacarlo de ese reposo o conformismo nocivo. Esto, hermanos, también se aplica a la iglesia, al pueblo de Dios ahora, que por naturaleza el ser humano busca la comodidad. Y si encontramos un lugar cómodo, si estamos en una situación cómoda, pues ahí queremos permanecer, ahí queremos estar. Incluso recuerdo, y usted recordará también cuando Jesús le dijo a sus discípulos, en este caso a Pedro, a Jacobo y a Juan, que los llevó a un monte y ahí se transfiguró delante de ellos. Todo él resplandecía, pero también aparecieron juntamente con él Moisés y Elías, hablando con él. Y se escucha una voz desde el cielo también diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y podemos decir que están contemplando la gloria de Dios en la paz de Jesucristo, en la persona de Jesucristo. ¿Y qué hace Pedro? ¿Qué hace Jacobo? ¿Qué hace Juan? Le dicen: Señor, está bien que hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Vamos a quedarnos aquí. Esto es muy hermoso, esto es precioso, maravilloso. ¿Y qué les dice Jesús? Es necesario que descendamos. Es necesario que bajemos otra vez a afrontar los problemas, a ver las necesidades. Es necesario volver a la lucha. Y vemos aquí como al principio Dios no llevó al pueblo de Israel, decíamos la otra vez, hacia el norte, porque Dios quiso evitarle a su pueblo el enfrentamiento, la confrontación con los pueblos que habitaban esa región, y por eso hizo que fuesen hacia el sur. Pero aquí, hermanos, definitivamente ya es inevitable la confrontación. ¿Por qué? Porque Israel se está acomodando, se está conformando. Quiere estar ahí en Refidim, en esos lugares de reposo, de descanso. Pero esto es nocivo para el pueblo. Dios lo sabe bien y por eso permite que Amalek venga y ataque a Israel.
El líder siervo debe tomar decisiones y organizar a su pueblo. Y yo le pongo ahí líder siervo, hermanos, porque muchos quieren ser líderes, pero no quieren ser siervos. En otras palabras, muchos quieren que les sirvan, pero no quieren servir. Pero en la Biblia, hermanos, el liderazgo es ministerio. En la Biblia el liderazgo es servicio. Y por eso Jesús le dijo a sus discípulos, el que quiera ser mayor en el reino de los cielos, tiene que ser su servidor, tiene que servir. Así como el Hijo del Hombre dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si el Hijo del Hombre, si Cristo, si el Rey de Reyes y Señor de Señores vino para servir, entonces, hermanos, tú y yo, ¿qué? También hemos venido para servir. Dios nos llamó para servir. Puede ser que Dios te haya puesto en el liderazgo, pero te ha puesto en el liderazgo para que sirvas a su pueblo. Moisés fue puesto como líder del pueblo de Israel para servir a Dios y de alguna manera para servir al pueblo también. Y por eso yo enfatizo eso. El líder siervo debe tomar decisiones y organizar a su pueblo. Dice el versículo 9. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Aquí vemos, hermanos, que Moisés delega, no evade responsabilidades. Moisés delega responsabilidades, no evade. Y digo eso, ¿por qué? Porque, mira, sí que fácil para Moisés. Oye, Josué, escoge hombres y toma tu espada y que tomen su espada también y váyanse a pelear. Y yo me voy a quedar aquí. Mira qué comodino Moisés, ¿no? No, él también hubiera agarrado su espada o su garrote y hubiera ido allá a pelear allá contra los amalecitas, pero no, él dice, vayan y yo me quedo acá en el montecito, ¿no? Moisés está delegando responsabilidad. Le dice a Josué, escoge varones y sal a pelear contra Amalec. El líder debe percibir y valorar el potencial de su gente. Aquí, hermanos, por primera vez se hace referencia a Josué. Por primera vez aparece Josué en el escenario. Y es curioso, no sé si usted ya lo sabía, pero es curioso que Josué se llamaba Oseas. No se llamaba Josué, se llamaba Oseas. Y eso lo va a usted encontrar ahí en Números 13, 16. Y Moisés fue quien le cambió el nombre a Josué. Aunque la raíz, como dicen, etimológica es muy similar, Oseas y Josué. Josué equivale a Jesús. En griego, Jesús, Josué, o Yeshua o Yahshua, como algunos lo pronuncian, pero significa Yahvé salva. Josué es Yahvé salva, Jehová salva, mientras que Oseas quiere decir salvación. Así es que Josué se llamaba Oseas, salvación. Pero Moisés le cambia el nombre y le dice Josué, Jehová salva. Y cada vez que Moisés le decía Josué, ¿qué estaba diciendo? Jehová salva, acuérdate, Jehová salva, recuerden, Jehová salva. Los nombres eran muy significativos en el Antiguo Testamento. Ahora pues les ponemos nombres a veces sin saber qué significan. Pero antes no, cuando ponían un nombre en la Biblia, cuando ponían un nombre en el Antiguo Testamento, estaban proclamando algo. Estaban poniendo de manifiesto lo que creían. En este caso, Moisés creía que Jehová salvaba.
Y para que no nada más se dijera, o sea, salvación, salvación. Como que si él fuese el que iba a salvar, salvación. ¿No? Jehová salva. Y lo que hiciera Josué, lo que hiciera Moisés, era evidencia de que es Dios quien salva. No Josué, no Moisés, es Dios quien salva. Y vemos que, ¿por qué le puso ese nombre Moisés? Y recuerden que después Josué siempre estuvo al lado de Moisés, sirviendo a Jehová y a Moisés, dice. Y de ahí no se apartó Josué del lado de Moisés. Por eso cuando Moisés ya Dios lo iba a mandar traer, quien se quedó a cargo fue Josué. Porque había ya recorrido un buen tramo, un buen trecho al lado de Moisés. Porque había caminado con Moisés, porque había servido a Moisés, porque había aprendido de Moisés. Moisés vio en él potencial. Pero sobre todo Dios, ¿verdad? Fue quien lo capacitó, fue Dios quien le dio ese potencial. Josué debía hacer dos cosas, ¿okay? Escoger varones para la pelea y salir a pelear con ellos contra el enemigo. Y así lo hizo. Entonces, otra de las cosas, hermanos, es que en este caso Josué obedeció, hizo así como se le ordenó, obedeció. Y eso es importante, hermanos, dentro de la organización, dentro del cuerpo de Cristo. Es importante que cada quien haga lo que debe de hacer, lo que le corresponde hacer. Porque Moisés, en este caso, él iba a hacer otra cosa. Él se compromete, él asume la responsabilidad de estar en la cumbre del collado, dice, con la vara de Dios en su mano. Dice ahí, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Él no se iba a quedar nada más de brazos cruzados, como decimos por ahí, nomás viendo a ver cómo están peleando allá. No, él mismo iba a estar allá en la cumbre del monte, en la cumbre del collado. Y vemos qué es lo que iba a estar haciendo. Iba a estar con las manos levantadas, con la vara de Dios en su mano. El líder siervo se rodea de personas confiables. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Josué hizo como Moisés le ordenó. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, dice en el versículo 10. Estas personas, Josué, Aarón y Hur, eran personas cercanas a Moisés. Aarón era su hermano mayor, designado por Dios mismo como su colaborador, allá en Éxodo 4, 13 al 16. ¿Recuerdan? Ya hablamos de esto. Moisés no quería ir, dijo, soy tardo para hablar, Señor, envía a quien tú debes enviar. Y Dios le dijo, tu hermano Aarón, él va a hablar por ti. Entonces, es Dios quien comisionó a Aarón para estar con Moisés. Moisés y Aarón, colaboradores, hermanos, pero sobre todo colaboradores. Hur, ¿quién era Hur? Probablemente, y esto lo digo con reservas, probablemente era esposo de María, la hermana de Moisés y de Aarón. En otras palabras, probablemente era su cuñado. Dirán, sí que suave entre familia todo, ¿verdad? Fíjese que muchas veces juzgamos mal. Decimos, sí, pues todo queda entre familia, que a todos lados. Pues ojalá, de veras que familias completas estuvieran dispuestas a servir al Señor, estuvieran dispuestas a servir a Dios. Como en este caso, Moisés, Aarón, María. ¿Recuerden? María dice que cuando cruzaron el mar Rojo, ella tomó un pandero
Y luego las demás mujeres también tomaron sus panderos y la siguieron cantando, diciendo, proclamando que Jehová había echado en el mar al caballo y al jinete. Una líder. Pero ella no estaba diciendo, ¿sabes qué? Aunque después llegó, ¿por qué Moisés? Y también con nosotros ha hablado Jehová. Ahora María, ¿recuerdan? O sea, sí le llegó por ahí esa idea de que ¿por qué Moisés nomás? ¿Y qué? ¿Nosotros qué? ¿Por qué nomás pastores, varones? ¿Y qué? ¿Las mujeres qué? Bueno, al menos dentro de nuestra denominación. Hace tiempo hubo situaciones difíciles dentro de la iglesia presbiteriana, de la Iglesia Nacional Presbiteriana en México, porque las mujeres querían ser ordenadas como pastoras. Y su argumento era, pues si nosotros también nos preparamos, también sabemos teología, también sabemos de Biblia, también tenemos facilidad de palabra. Aquí vemos entonces que hay esa colaboración, Aarón y Hur. Otros, y bueno, aquí es interesante esto, en base a 1 de Crónicas 2, 19 y 20, consideran que Hur era hijo de Caleb, de la tribu de Judá, mientras que Josué era de la tribu de Efraín. Aquí yo lo veo un poquito difícil porque recuerden que Josué y Caleb más o menos eran de la misma edad. Y ellos fueron de los que, de los 12 que entraron a explorar la tierra prometida. Y que de los 12 precisamente fue Caleb y Josué quienes dieron buenas referencias y que animaron al pueblo a decir, sí es cierto, hay gente muy grande, pero Dios nos ha entregado esa tierra y vamos por ella, ¿verdad? Sin embargo, no se descarta esa posibilidad. Y si fuese así, quiero que ustedes vean, Aarón y Moisés eran de la tribu de Leví. Josué era de la tribu de Efraín. Y si en este caso Hur fuese hijo de Caleb, Caleb era de la tribu de Judá. Entonces ahí vemos en la cumbre representantes de la tribu de Leví y representantes de la tribu de Judá. Y allá abajo en el campo de batalla, Josué como representante en este caso de la tribu de Efraín. Y ahora que estaba compartiendo el Salmo, el miércoles, el Salmo 108, me llamó la atención lo siguiente y lo relacioné con esto que estamos viendo aquí en Éxodo 17. Vamos a buscar el Salmo 108, el versículo número 8. Vean lo que dice el versículo número 8 del Salmo 108. Dice, mío es Galaad, es Dios quien está hablando. Mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Y ahí algunas versiones traducen, Efraín es mi casco. Y en la nueva traducción viviente dice, y Efraín me dará mis soldados. Efraín me va a producir mis soldados, la tribu de Efraín. Y luego dice, Judá es mi legislador. Y algunas versiones traducen ahí, Judá es mi cetro. Judá es mi bastón de mando. Y Judá me va a producir mis príncipes, mis gobernantes. Y aquí vemos entonces cómo Josué es de la tribu de Efraín. Y Dios le dice, Moisés le dice, escógeme varones y sal a pelear contra Amalek. Y al frente de ese ejército
de varones iba Josué. Entonces, vean cómo encaja todo lo que viene en la escritura. Esa relación que hay. Moisés tenía alzadas sus manos. Las personas que rodean al líder siervo, deben sostenerle. Versículo 11 y 12 de Éxodo 17 dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Así que, ¿qué estaba haciendo Moisés allá? Estaba con las manos levantadas. ¿Por qué tenía las manos levantadas? Porque estaba orando, estaba adorando a Dios. No solamente oraba, adoraba, es una manera de adorar, una manera de orar. Pero tenía la vara de Dios en su mano. La vara de Dios levantada. Lo que daba la victoria al pueblo no eran las manos de Moisés alzadas. Por ahí hay un canto que levanto mis manos y eso, aunque no tenga fuerzas. Y a veces piensa que lo que me da la victoria, yo recuerdo en el seminario tuve un maestro que decía: usted cuando ore, usted levante las manos y agarre las bendiciones de Dios, decía. No tenemos que alzarnos para agarrar las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios son tuyas si crees, si pides en oración. Y tampoco si levantas las manos vas a recibir mayor bendición o mayor gloria de Dios. No. Moisés estaba levantando las manos porque tenía la vara de Dios en su mano. Y esto era para que el pueblo viera, los que estaban peleando y la gente viera que quien iba a darle la victoria era Dios, no Moisés. Y si iban a ganar, era no porque Moisés tuviera las manos levantadas, sino porque la vara de Dios estaba levantada. Símbolo de la presencia de Dios. Hermanos, eso es importante que se entienda, porque a veces se le atribuye poder a los líderes. Yo quiero que ores por mí, que me impongas tu mano, ¿verdad? Moisés, transmíteme tu poder, transmíteme tu autoridad. Y el líder: yo declaro sobre ti, ¿verdad? Hasta misterioso se vendrá. No, es Dios, hermanos. Y Moisés quería que el pueblo de Israel así lo entendiera, y por eso tenía levantadas las manos, pero se cansó, hermanos. Se cansaba. Desde temprano empezó la batalla, todo el día. Y esto indica, hermanos, que unos pelean la batalla de una manera y otros de otra. En este caso, Moisés también estaba librando la batalla, levantando sus manos, pero sobre todo levantando la vara de Dios. De tal manera, dice que cuando mantenía sus manos o su mano alzada, en la representación de los dibujos vienen las dos manos, ¿verdad? Sosteniendo. Bueno, a lo mejor sí llega un momento en que las dos, una primero, luego otra, ¿verdad? Pero con todo eso se cansó. Y cuando bajaba sus manos, Israel perdía ante sus enemigos. Cuando levantaba las manos otra vez, la vara, Israel se imponía. Y entonces Hur y Aarón, ¿qué hicieron? Buscaron una piedra. Moisés estaba en pie, pero se cansó de estar en pie también. Y buscaron una piedra y la acercaron para que se sentara él sobre
Y hermanos, podemos entrar en muchos detalles. Esa piedra que representa, que simboliza, esa roca. Se sentó sobre ella y ellos le ayudaron a sostener sus manos. Moisés tenía alzadas sus manos porque estaba orando. Moisés tenía alzadas sus manos porque en ellas tenía la vara de Dios. Estar en la presencia de Dios en intercesión es agotador. Y las manos de Moisés se cansaron. Dirá alguien, ¿será agotador? Bueno, quien ha estado en oración, en intercesión delante de Dios sabe esto. Si es cansado o no, si es agotador o no. Y yo creo que el mayor ejemplo que tenemos de cuán agotador es eso, es nuestro Señor Jesucristo mismo. Cuando Él estaba orando allá en Getsemaní, pidiéndole a su Padre que si era posible pasara de Él esa copa. Padre, dice, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y dice el Evangelio que su sudor eran como gotas de sangre. Estaba sudando, pero no era sudor normal, era como gotas de sangre. Y podemos pensar en Moisés mismo, podemos pensar en Daniel, podemos pensar en Jeremías, podemos pensar en el apóstol Pablo, orando, intercediendo. Y por eso en sí era agotador lo que estaba haciendo Moisés, no solamente la posición física, sino sobre todo esa intensidad en que él estaba intercediendo delante de Dios, orando delante de Dios por su pueblo. Las acciones de Aarón y de Hur fueron determinantes, para que Moisés y Josué cumplieran con su trabajo. Colocaron una piedra para que Moisés pudiera sentarse. Cuando Moisés ya no podía mantener sus manos en alto, ellos se las sostenían. Eran sus paráclitos. Paráclito quiere decir ayudador. En la Biblia se traduce como consolador, pero realmente quiere decir ayudador, alguien que se pone al lado de, para sostenerle, para ayudarle. Esa es la idea de paráclito. Alguien que se pone al lado de, alguien para sostenerle, para ayudarle. Y es lo que están haciendo en este caso Aarón y Hur, al lado de Moisés, sosteniéndole, literalmente sosteniendo sus manos en alto. Y seguramente también estaban orando juntamente con Moisés. Y la Biblia dice, hermanos, que si dos se pusieran de acuerdo aquí en la tierra acerca de lo que han de pedir, les va a ser dado. Y aquí no solamente tenemos a dos, tenemos a tres: Moisés, Aarón y Hur. Y el Señor Jesús dijo, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ¿qué dice? Ahí estoy yo en medio de ellos. Ahí estaba el Señor con Moisés, Aarón y Hur. Y era eso lo que iba a garantizar la batalla. Las batallas se ganan en el campo de acción, pero sobre todo en el tiempo de oración y adoración. Otra vez, las batallas se ganan en el campo de acción, pero sobre todo en el tiempo de oración y adoración. Josué deshizo a Amalek, dice el versículo 13, y a su pueblo a filo de espada. Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Pues recuerden, hermanos, que Josué sí estaba ya peleando, blandiendo la espada, y los demás varones también. Pero quien estaba determinando el triunfo
estaba allá, en la cumbre del monte, en la cumbre del collar. Moisés era el instrumento solamente, pero era Dios quien estaba dando la batalla, ganando la batalla. En ningún momento, dice Moisés, se pone a declarar o a decretar victoria. Esa es otra cosa, hermanos, que escuchamos. Yo declaro, yo decreto victoria sobre tu vida. Eso es ajeno a lo que la Biblia dice. Eso de decretar nada tiene que ver con la doctrina cristiana. Son cosas que se meten dentro, costumbres. Ya yo lo he dicho, quien decreta es Dios. Y lo que tenemos que hacer nosotros es creer lo que Él ha decretado, creer lo que Él ha declarado. Moisés en ningún momento se pone a declarar o a decretar. Sabe que su responsabilidad es estar en oración delante de Dios, con la vara de Dios en su mano. Y que la responsabilidad de Josué era estar en el campo de batalla, con su espada en la mano. Porque qué fácil decir, declaro, decreto. Oh, sí, quiero que declares, que decretes sobre mi vida. No, busca a Dios, acércate a Dios, comprométete con Dios. Esa es tu responsabilidad. Es importante entonces que entendamos lo que la Biblia enseña en este caso, ¿verdad? Respecto a nuestras luchas. Tenemos que enfrentar cada quien nuestras luchas. Pero no lo vamos a hacer solos. Sí podemos buscar a alguien que nos apoye, a alguien que ore por nosotros. Claro que sí. La Biblia dice que tenemos que orar unos por otros. Pero yo voy a asumir mi responsabilidad. Yo debo hacer lo que tenga que hacer. Y si a mí me pides que ore por ti, voy a orar por ti. Pero tú tienes que hacer lo que te corresponde hacer. Dice en Proverbios 21:31, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. El caballo se alista para el día de la batalla, el soldado se alista para el día de la batalla. Sí, pero el único que va a dar la victoria es Dios. Es Dios. Eso quiere decir que tú también te debes preparar para el día de la batalla, preparar para el día malo. Pero no olvidar que quien te va a ayudar para que salgas adelante es Dios. La experiencia lucha, victoria, lucha, victoria. ¿Quiénes son esas señoras? La experiencia lucha, victoria nos permite conocer a Dios como Jehová Nissi. ¿Qué quiere decir Jehová Nissi? El Señor es mi estandarte. El Señor es mi ayudador. El Señor es mi estandarte. El Señor es el que está conmigo. El Señor es mi victoria. El Señor es mi triunfo. Pero para que podamos conocer a Dios como nuestro estandarte, como nuestro ayudador, como nuestro campeón, tenemos que pasar precisamente por ese periodo de lucha para experimentar la victoria. Yo recuerdo hace muchos años, había un canto por ahí, al menos allá en Guerrero, lo conocían los hermanos, decía, batalla no es batalla si no viene la guerra, si no viene la lucha. Y si viene la lucha, ganaremos la batalla. Entonces,
Es necesario, hermanos, que venga la prueba, es necesario que venga la lucha. ¿Para qué? Para que nos ejercitemos. Porque si no estamos en el campo de acción, si no estamos entrenando, entonces nos vamos a volver obesos, hablando espiritualmente. Y no vamos a poder defendernos cuando venga el ataque, cuando venga la lucha, cuando venga la batalla. Por eso es importante entonces que estemos ejercitándonos espiritualmente. Por eso decimos la experiencia, lucha, victoria, nos permite conocer a Dios como Jehová Nissi, como el Señor es mi estandarte. Dice el versículo 14 al 16. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nissi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá lucha contra Amalek de generación en generación. Y levantó un altar y edificó un altar. ¿Para qué son los altares, hermano? Para adorar. Para adorar. Para proclamar el nombre de Dios. Y es lo que hizo precisamente Moisés. Edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nissi. Jehová es mi estandarte. Jehová es mi bandera. Jehová es mi campeón. ¿Qué es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo has llegado a conocer a Dios? ¿Como el sanador? ¿Porque Él te ha ayudado en alguna enfermedad? ¿Como el proveedor? No, Dios no es todo. Dios es sanador, Dios es proveedor, Dios es salvador. Él no es todo para nosotros. Y mientras más conoces a Dios, más valoras quién es Él. Y por eso más también debemos de amarlo. Dice Romanos 8:31, hermanos: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero es importante, hermanos, que también tú estés con Dios. Yo recuerdo al hermano Conrado que su manera de despedirse: vaya con Dios. No voy a decir Dios te bendiga, no, él decía vaya con Dios. Bueno, sí, qué buen deseo de que Dios vaya con nosotros. Pero la pregunta es: ¿de veras Dios va contigo? ¿Tú vas con Dios? Esa es la pregunta. Para que Dios vaya contigo, tú debes ir con Dios. Debes estar consciente de que Dios va contigo, de que Dios está contigo. Y si es así, si estás convencido que Dios está contigo, porque te estás encomendando a Dios, porque estás pensando en Dios, porque estás alabando a Dios, entonces de veras Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿qué? ¿Quién contra ti? ¿Quién contra ti? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. 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 Muy bien, hermanos, pues que esto nos ayude para que podamos nosotros depender más de Dios en nuestras luchas. Recuerden, no estamos solos, Dios está contigo. Amén.